sin más, vamos a comenzar ya explicando pues, cuáles eran las armas de Quijote. Bueno, casi toda la información que vamos a explicar aquí nos ha venido facilitada de un libro de principios del siglo XX que se llama exactamente igual que Las armas de Quijote. Estaba escrito por don Enrique de Leguina, que era un aficionado a la historia, entre otras cosas, y nos dejó bastante apuntes, que en muchos casos ya han sido superados por ciertos estudios modernos, pero que en su momento fueron pioneros. Y lo que buscaba era ya cambiar un poco el legado que se dio en el siglo XIX de mucha romantización del pasado. O sea, él buscaba ya integrar lo que era el estudio de la arqueología en lo que serían las manifestaciones artísticas que pretendían evocar eventos históricos. En este caso, el Quijote es una obra de ficción, pero sí está basado en una realidad que don Enrique de Leguina conocía muy bien. Bueno, voy a ir intercalando explicaciones y unas lecturas de ciertos fragmentos que nos van a dar información de cómo iba vestido nuestro querido caballero. Bueno, el primer párrafo sería: lo primero que hizo fue tomar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Bueno, lo que nos quiere decir aquí era que las armas no eran contemporáneas a lo que nosotros podríamos pensar como algo... Bueno, eran medievales, pero ya estamos hablando de la publicación que fue en 1605. Luengos siglos, o sea, siglos no tendrían las armas, pero si decían que era de sus bisabuelos, y tal como se cita en otra parte del libro, vamos a pensar que son de la época de los reyes católicos. O sea, vamos a poner el último tercio del siglo XV como época posible de las armas y de las armaduras. Tomadas de orín, mohosas, o sea, estaban oxidadas. Aquí podemos ver lo que sería un arnés, bueno, no estaría totalmente pulido, pero bastante pulido. Esto sería un arnés blanco. Cuando un arnés es blanco, significa que está pulido y acicalado. Con el tiempo, hay ciertas piezas de armadura, pues que a pesar de que estén limpias, pues ya vemos que toman un tono mate. Y nosotros, que estamos acostumbrados a tenerlas, no hace falta tanto tiempo como para que se oxiden, se lo puedo asegurar. Incluso después de muchas limpiezas, no van a recuperar su color original, a no ser que se le dé un tratamiento específico. Pues lo que se encontró Don Quijote fueron unas piezas bastante diversas de lo que serían sus antepasados. Así que vamos a hablar de una armadura del siglo XV. Aquí nuestro compañero Isidro está empezando a prepararse y luego explicaré cada una de las piezas en qué consistía. Continuamos con la lectura. Entraron a Don Quijote en una sala, desarmó los anchos, quedó en balones y en jubón de gamuza, todo bisunto con la mugre de las armas. Bueno, después de que se pusiese esas armas tan antiguas, tan sucias, lo que aquí nos está diciendo es que con su ropa normal de vestir de caballero del siglo XVII, pues quedó totalmente sucio. ¿Por qué? Porque realmente la armadura no se ponía a cuerpo. Poner la armadura a cuerpo es ponerla con muy pocas prendas o con prendas de civil. Aquí estamos viendo, por favor, aquí estamos viendo cómo Isidro se está colocando su peto y su espalda sobre una jaqueta de armado. Esta jaqueta es un jubón, pero un jubón reforzado. No está hecho solamente de parte exterior y forro. Tiene 4 capas de lino que conforman su relleno. O sea, realmente sobre esta pieza sí se podía poner armadura y además en sí misma ya era una armadura textil. Aparte podemos observar unos detalles, por favor, de lado, Isidro. Aquí tiene una serie de cordones que están ajustados, están atacados en ojetes, porque las piezas de armadura no solamente se enganchaban con correa, sino que también debían de ir atacadas a la prenda de armar. Por lo tanto, lo que hizo en un principio Don Quijote fue algo totalmente erróneo, algo de alguien que nunca se ha puesto una armadura. Una armadura no se puede poner a cuerpo. ¿Sí? En un principio
se pone los brazos y después la hombrera, es más fácil. Bien, lo siguiente. Y pasara muy adelante si aquel punto no saliera el ventero. Hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales, como eran brida, lanza, larga, coselete, no estuvo en nada a acompañar a la doncella en su muestra de contento. Bueno, cuando Don Quijote se presenta con esas armas en público, pues era algo que era cómico en la época. O sea, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que sea cómico vestir armadura en una época que todavía se usa esa armadura? Estamos hablando de más de 100 años de diferencia. Aquí hemos traído un par de armaduras, si son tan amables, miren, aquí tenemos lo que sería una armadura ya de bien entrado el siglo XVI. Estamos hablando de aproximadamente 1570, este tipo de armadura. Bien, esto era una armadura a la moda. Es exactamente igual, nosotros una armadura nos puede parecer muy parecida a otra, pero sin embargo, si nos ponen una pieza, un uniforme de un soldado de principios del siglo XX y ahora vemos un uniforme, un soldado de principios del siglo XXI y vemos la diferencia y nos parece, y vemos como, aunque tenga las mismas prendas, pantalones, guerrera, todo, decimos, ¿de qué va disfrazado este hombre? Pues en esa época pasaba lo mismo, que una armadura no era una armadura solamente, había más de 100 años de diferencia. Por lo tanto, cuando el Quijote se presenta a sus vecinos, era como una figura de otro tiempo. Y no solamente de otro tiempo, sino que las piezas de su armadura, como bien veremos, no eran iguales. Eran piezas de conjuntos diferentes. De hecho, se hablaba de que no tenía mucha prestancia. Por lo tanto, ya podemos descartar que, por ejemplo, este peto y este espaldar que tenemos aquí, que son tan bonitos, con estas líneas, esas estrías, pues era una pieza bastante cara. Esto sería una armadura gótica alemana. En la península ibérica se daban, pero eran piezas caras, eran piezas de importación. Aquella pieza, lo que está llevando nuestro compañero Isidro, pues sí sería más probable, pero nos la imaginamos oxidada, vieja. Esto ya sería una armadura de tipo milanés. Las líneas son bastante más sencillas y evidentemente en su tiempo sería una pieza más económica, algo que sí se podría guardar en un trastero. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la diversidad de las piezas, puesto que aquí vemos claramente en esta armadura, que es posterior, que todo pertenece a un conjunto y está perfectamente ensamblado. Aquí lo que estamos viendo mientras están montando es que aparte entre las piezas que estamos armando, normalmente podría haber una manga de malla para proteger las zonas más descubiertas. Y aparte lo que estamos también viendo, que las piezas de armadura son diferentes, pero incluso con piezas de malla quedaría bastante expuesto. Pues creo que podría ser de esa hechura por el siguiente texto que vamos a ver. Y el primero que fue a descargar el golpe, estamos hablando de un combate, de uno de los que tuvo Don Quijote, fue el colérico vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia que a no volvérsele la espada en el camino, aquel solo golpe fuera lo bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Bueno, lo que está diciendo es que si lo hubiera dado bien, ahí se hubiera acabado ya la novela de Don Quijote de la Mancha, pero tuvo fortuna. Vamos a ver. Más la buena suerte, que para mayores cosas le tenía guardado, torció la espada del contrario, de modo que aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada con la mitad de la oreja. O sea, lo dejó desmirlado. Y todo ello con espantosa ruina vino al suelo, dejándole muy maltrecho. Bien, la escena nos está describiendo, preséntale la celada, por favor. Bueno, no importa, déjala en un principio, por favor, acércate, Isidro.
Lo que está viendo aquí, realmente golpeó, o sea, dejando sobre el yelmo, deflectó y veis dónde fue a caer. Aquí en esta parte, esta hombrera está atacada con una pieza de cuero. Pues lo que está hablando es que le cortó la pieza de cuero. Y una vez la pieza de cuero cae, ahora te la volvemos a colocar. Una vez la pieza de cuero se corta, ¿veis lo que pasa? La armadura se desarma. Y aún así lo que pasa es que la celada en el corte no llegó a proteger lo suficiente y le cortó la mitad de la oreja al caballero. ¿Vale? Pues acabamos de describir qué es lo que pasó. Esa escena no hubiera podido pasar con una armadura de justa. Las armaduras de justa eran mucho más, o sea, una armadura de justa es de montar a caballo para tornear. Pues entonces, en un tipo de armadura esas, las piezas son diferentes y un golpe no hubiera podido hacerle ese daño que le hizo a Don Quijote. Así que, por consiguiente, Don Quijote llevaba un tipo de hombrera pequeña, de las que se atacan con cuero y pueden cortarse. Y aparte, el tipo de tajo el tajo que ha descrito, pues hace lo que ha dicho, cortarle una oreja y encima dejarle la pieza armadura. Muchas gracias, puedes rearmarla. Bueno, pues más detalles acerca del armamento de Don Quijote. Vamos a pasar. El yelmo. Bueno, en el Quijote vamos a pasar un poco por alto. Bueno, nosotros lo reconocemos. El yelmo de Don Quijote pues era una vacinilla de barbero. Él decía que era el yelmo de Mambrino y que donde se pone la barbilla el cuello para que te afeiten y demás, que como era tan valioso alguien le había robado el pedazo y lo habría vendido. Bueno, pero antes, en su primera salida, el hidalgo no sale con el yelmo. Aquí tenemos otra teoría que vamos a poner. Bueno, aquí tengo una avispa que está interesada también. Bien, limpiólas y aderezólas. O sea, aderezar es pulir un arma, lo mejor que pudo. Pero vio que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplió con industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Bueno, celada es lo que llamaban la protección de cabeza completa. Bien. Lo que estamos, bueno, si podemos pasarnos un momento por aquí que les enseñe. Voy a poner aquí, bien. Pues esto sería una celada completa ya como las que pueden describir en el siglo XVI. Es lo que buscaba, era algo similar. Bueno, aquí vemos que por un lado tiene la visera, que la visera también puede levantarse de manera completa y después esta pieza se abre y ya se puede uno quitar el yelmo. Bueno, pues aquí nos estamos hablando de lo que quería imitar, pero ¿qué tenía a mano? Esto era su deseo, pero lo que le habían dejado sus abuelos pues era otra cosa. Nos habla de un morrión y que después con cartones quiso imitar esta forma de protección que tenía en el lateral, pero no pudo ser. Ahora les voy a enseñar qué es lo que pretendía hacer este hombre. Bueno, este sería un modelo de morrión. Aparte, esto lo veríamos, era como el casco de conquistador que nos ha traído Hollywood, que es lo que vestirían los españoles. Bueno, pues realmente esto no es que fuese un morrión español, esta morfología era utilizada en toda Europa durante muchísimo tiempo. Una morfología muy común, con pequeñas variaciones, bueno, pequeñas o grandes. Realmente a esto sería bastante complicado ponerle unos cartones. Yo creo que Cervantes, si ya estamos hablando de piezas de armadura más antiguas, no hablaba de un morrión, que también pudo ser, pero esto hubiera sido más complicado para montarle los cartones. Yo creo que hubiera sido realmente la pieza histórica contemporánea a las piezas de armadura.
¿Veis? Es muy parecido al morrión, pero este sería el abuelo del morrión. ¿Vale? Esto sería una cela abierta y luego lo que compondría con cartones, esto normalmente va un poco más cerrado. Lo que pasa es que esta armadura es mía y no le está exactamente con el mismo ajuste a él que a mí. Esto normalmente es más cerrado y lo que el Quijote compuso con cartones, que bajo este ala sí pudo guardar, era, pues eso, era intentar simular lo que es un gorjal. Un gorjal que se cerrase con cartones y le diese apariencia de yelmo. Sin embargo, como ahora voy a leer, no lo hizo con demasiada fortuna. Estamos hablando de algo estético, con cartones poco podía defender, pero bueno, era su personaje. Bien, cuando una doncella lo desarman en una venta, aún le habían quitado el peto y el espaldar. Peto, por favor, date la vuelta, y espaldar, o sea, las piezas principales de la armadura. Me he perdido, vamos a ver. Aquí. Y aún le habían quitado el peto y el espaldar. Jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitarle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes. A saber el apaño que se habría hecho este hombre para tener todo el conjunto que no se cayese, pues porque se lo pudo poner, pero después las doncellas no se lo supieron quitar. Por lo tanto, como parte de la comedia del Quijote, pues eso es otro punto que hace que el personaje fuese aún más disparatado. Bien, al final, en la segunda parte del libro, ya tenemos a Don Quijote con una verdadera celada. Por supuesto, tomada de prestado, ¿no? Que se la proporcionó el bachiller Carrasco, y lo refirió Cervantes así: ordenó que de allí a 3 días fuese su partida, en los cuales habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje, que en todas maneras dijo Don Quijote que la habría de llevar. Claro, después de haberle cortado media oreja y haber acabado, pues ya pensó que estaría muy bien tener una celada de encaje. Una celada de encaje precisamente es esto. También, ¿por qué se le llama encaje? Porque toda pieza está encajada, pero aparte, la tecnología de esta pieza es maravillosa. No tiene, o sea, puede uno girar el cuello a través de una pieza encajada. Y de hecho, mirad, puede subir, puede bajar y puede girar a ambos lados, sin tener que dejar desprotegida en ninguna parte. Bueno, pues no sabemos si exactamente como esta, pero posiblemente sí. Era el yelmo, la celada, que en la segunda parte del libro llevaba el famoso caballero. Bueno, las otras partes del cuerpo, ¿no? Pues aquí tenemos una pieza que realmente es fundamental, pero que en la novela no se menciona en ningún momento que tuviese, que serían los guanteletes. Pues yo creo que si lo hubiesen tenido sus abuelos y lo hubiesen dejado en el trasero, también llevaría guanteletes. Pues esto, como vemos, esta pieza de armadura pues requiere de un guante de cuero interior. En este caso pues no lo tiene, no se lo vamos a poner a nuestro caballero porque el Quijote no lo llevaba. ¿Y de dónde sacamos que no llevaba esa protección? O por lo menos que no la llevaba en cierto momento de la novela. Pues leyendo este párrafo. Sacó su alcuza para beber y púsosela a la boca y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra. Una almendra aquí se entiende como una piedra pequeña, o sea, le dieron una pedrada. Diole en la mano y la alcuza tan de lleno que la hizo pedazos, llevándole camino 3 o 4 dientes y muelas de la boca, y machacándole malamente 2 dedos de la mano. Don Quijote, la verdad es que no las tenía todas consigo. Bueno, el caso es que, evidentemente, para beber es posible que se quitase los guanteletes. Pero tal y como era este personaje, lo más normal era que lo llevase siempre puesto como buen caballero que era. Si hubiera llevado guanteletes, una pedrada no le hubiera hecho daño en la mano.
y en el resto de la novela, por lo menos en el estudio que hizo don Enrique de Leguina, no aparece referencia a los mismos. ¿Vale? Pues vamos a poner que no llevaba guantelete. Y bueno, hay una cosa que sí llevaba que eran grebas. Y lo sabemos porque en otra de sus desgracias, esas grebas, más que de un golpe, lo protegieron de un robo. Cuando los galeotas le derribaron al suelo, quitáronle una ropilla que traía sobre las armas y las medias calzas. Y las medias calzas le querían quitar, si las grebas no lo estorbasen. Al final no lo desnudaron porque veían que era demasiado artificio y le dejaron con la ropa y con la greba. Pero ahora, una prenda que no se menciona en Quijote que la llevase, pero que sí la vamos a mostrar porque precisamente sí viene muy al caso. Bueno, estas eran las piezas de armadura que iban protegiendo muslos y rodillas. Os seguro que aquí hay algún entendido que sabe cómo se llama. Bueno, pues si no se sabe, estas prendas se llaman Quijotes. Y el caso es que la novela, la broma del nombre, Don Quijote de la Mancha, o sea, del señor Quijano, de Quijano a Quijote, porque Quijote era una pieza de armadura. Entonces él se puso su nombre de caballero como la pieza de armadura que protege los muslos y las rodillas. Y el nombre de Quijote, las referencias son anteriores a la propia novela, claro está. Bueno, pues estas piezas, que como ven, tienen un cinturón que a su vez iría atacado a la jaqueta de armar, que es la que lleva abajo bajo la armadura, pues serían las que protegerían la parte superior de las piernas y las grebas serían las que protegerían la parte inferior. Pero para esta ocasión no hemos podido traer grebas y poder enseñárselas. Bueno, hemos estado hablando sobradamente sobre las piezas de armadura, pero ¿con qué iría armado Don Quijote? Bueno, también hay otras piezas de protección, o sea, los escudos. Parte al principio de la novela, cuando se presenta adarga antigua, rocín flaco, galgo corredor, adarga. Bueno, pues en las adargas no hemos traído adargas, tenemos que fabricar una, pero sí he traído algo para mostrar ciertas cosas de la adarga. Bueno, voy a leer alguna referencia a la adarga y luego voy a explicar qué era una adarga. Aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como era la brida de lanza, adarga y coselete. Te dicen varios puntos que iba vestido de su padre y de su madre. Colgó Cardenio el arzón del arzón de la silla de Rocinante, de un cabo la adarga y del otro hacia, ya menciono otra vez, adarga. Subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enrizó el lanzón. O sea, nos dice varias veces que llevaba una adarga, hasta que la cambió. Bueno, pues la adarga era un escudo de cuero. Los orígenes, pues unos dicen que era norteafricano, otros, bueno, hay varias teorías al respecto. La principal es pues, que era un escudo norteafricano y de hecho se estuvo utilizando durante muchísimo tiempo. Hasta, de hecho, en las Américas, los dragones de cuero seguían utilizando adargas para protegerse de las flechas de los indios. Bueno, pues una adarga, si no recuerdo mal, en el Museo de la Alhambra tenemos una pieza de adarga bastante, bueno, de hecho un adargón bastante grande. Pues era un escudo de cuero, que eran varias capas de cuero superpuestas e encoladas, que podían ser de vaca o de otras bestias. Sin embargo, las de vaca eran las más apreciadas. La adarga, históricamente, se podía o empuñar, o sea, coger con el puño, o embrazar. Para que vean que no es un caso extraño el llevar un escudo de cuero, una cosa pues, que no estamos acostumbrados a ver en las películas. Yo aquí estoy, pues bueno, todavía me queda acabarlo, me queda hacerle el puño, pero la estructura ya está hecha. La etimología de este arma es muy parecida, esto se llama targa. ¿Vale? La etimología incluso hasta puede ser parecida. Esto es una reproducción de una targa italiana del siglo XVI. Y lo que aquí tenemos es cuero hervido y después endurecido con cera de abeja. Pues esto realmente es bastante flexible. ¿Quieres golpearlo? ¿Te parece duro? No, pero no vayas a golpear muy fuerte que te puede hacer daño. Bueno, pues este tipo de escudos eran muy ligeros
muy resistente y realmente era una protección bastante eficaz contra espadas y demás, contra proyectiles, no tanto. Pero en un combate, una adarga, sí podía llegar a salvarte la vida. En la segunda parte, también nuestro caballero, que era un hombre que no tenía muchos bienes, pero sí tenía buenos amigos que lo proveyesen, se hizo de una rodela. Bien, la rodela sí sería algo tal que así. Esto ya, si estamos hablando de algo con bastante consistencia, la rodela solamente se puede embrazar. No se puede, aparte pesa mucho, no se puede empuñar. Tienes que atártela al antebrazo y después empuñarla. Y bueno, esto ya en el siglo XVI sí era un escudo bastante común, antes de que ya los escudos pues no tuviesen la utilidad que debían de tener y pasasen de moda. Bien, después de su primera salida, se ve que la adarga no le funcionó muy bien, ya hay Don Quijote una rodela que la pidió prestada a un amigo. Y cito: salió en esto Don Quijote armado de todos sus pertrechos, con el yelmo, aunque abollado de mambrino en la cabeza, embrazado de su rodela y arrimado a su tronco o lanzón. Bueno, pues el último escudo que tendría Don Quijote, este sería el correcto. O sea, cuando veamos una imagen de Don Quijote con algo que no sea una rodela o una adarga, que eran normalmente ovaladas o con dos óvalos concéntricos, o sea, así de una forma un tanto arriñonada, como se llama, pues ya sabemos que no están dibujando bien al Quijote. Bueno, y al final, ya simplemente por problemas logísticos no hemos traído grandes lanzas. No vamos a hablar de la lanza, pero sí vamos a hablar de la espada. ¿Qué espada podía llevar Don Quijote? Pues aquí no nos lo dejan muy claro. Nos dicen algunas de las características. Evidentemente, aunque ya estamos hablando de principios del siglo XVI y muy pillado por los pelos, pudiese tener una espada de este tipo, es harto improbable. Esta sería una espada del XVI, pero esto ya no sería una espada como la que pudiese hacer las cosas que decía que hacía Don Quijote, porque el arma que se refiere a las novelas era un arma tajadora. O sea, un arma tajadora es un arma con un gran poder de corte. Y este arma pues tiene un gran poder de estocada, pero su corte no es la parte más fuerte que tiene. Vamos a ver. Bien. Hay un episodio en el cual el Don Quijote pues ataca unos pellejos de vino y básicamente los raja sin ninguna dificultad y lo hace pedazos. Un pellejo de vino no es precisamente una vejiga que no tenga entereza. Se necesita, sobre todo unos pellejos de vino de ciertas dimensiones, ya era más bien hueso. Se necesita cierta envergadura de arma. Por lo tanto, un arma tajadora contemporánea, más que esta, podían ser estas dos. ¿Vale? Esto ya sería una espada de lazo. Entonces, cualquiera de estas dos espadas de lazo podría haberla tenido el señor Alonso Quijano, si no recuerdo mal. Pero también es que aquí ya tenemos cierta discusión, porque una espada era algo que por ser hidalgo ya podía vestir. Antes de que le entrase la locura leyendo las novelas de caballería, él ya era de buena familia. Por lo tanto, al ser de buena familia, ya podía tener su espada. De hecho, el vestirla era parte de su obligación como cristiano viejo. O sea, demostraba, tenía una espada, ¿por qué? Porque tenía el derecho a vestirla. Simplemente por eso. No porque buscase pendencia. Entonces él tendría una espada a la moda de esa época. No tendría una espada más antigua. Pues estas espadas podrían ser las suyas, que después, aunque después se pusiese piezas de armadura bastante más antiguas, pues él llevase, por ejemplo, esta. Sin embargo, sí pensamos que también cogió su arma del baúl de su abuelo, pues el arma que hubiera cogido, que hubiera sido contemporáneo a estas piezas, ya hubiera sido esta, que aunque le estamos viendo que tiene una bigotera,
unos pitones, o sea, ya la guarda no es medieval simple, sino que ya tiene cierta intención de proteger la mano. No tiene para nada que ver con la complejidad de la espada de lazos que ahí tenemos. Yo creo realmente que lo que llevaría sería una espada como aquella, puesto que sería su espada de siempre y la incorporaría a su tan diverso arsenal. Bueno, y con esto yo creo que más o menos le he podido explicar cómo iría vestido nuestro famoso caballero. Muchas gracias por su atención.